El comité mantiene una asamblea como órgano soberano que tiene 9 miembros de distintas facciones políticas y sociales, que es el órgano que decide democráticamente todas sus direcciones políticas y elige anualmente a su presidente, vicepresidente y secretario ejecutivo para la conducción ejecutiva del comité, ejecutiva y administrativa, de todo lo que implica también el desarrollo interno y la representación del comité formal, digamos, puertas afuera, digamos, ¿no? Bueno, te acompañan en esta jornada Silvio del Balso, que también es miembro integrante del comité, sí. Egidio García, sí. Integrante, exdiputado, dirigente de los pueblos originarios. Nelson Viera, el doctor, el abogado, que está ahí cebando mate, tranquilo. Se puso el anteojo y lleva mate el vago. Bueno, y se nos va José Faría, que es el hombre de prensa y multimedia que tiene el comité, ¿no es cierto? Buenos días, Julio, buenos días a tu audiencia. Estoy para claro, la tarde. Estamos nerviosos. Yo porque tengo que recibir gente y ustedes porque están en el aire. Sí, nosotros asumimos en septiembre del 2016 como una segunda conformación de miembros, que tenemos un mandato de 4 años que nos dio la honorable Cámara de Diputados hasta septiembre del 2020 para cumplir una función específica que están establecidos en convenios y tratados internacionales. Esos convenios y tratados internacionales obviamente no se firmaron por la Argentina, o la Argentina no se comprometió en el aire a cumplirlos, sino porque este país y el mundo, digamos, en mitad del siglo XX tuvo una historia importante con respecto a la persecución, y de principio de siglo en Latinoamérica. Las cuestiones de la tortura, la persecución a sectores más populares, desprotegidos, ha sido una constante, y evidentemente en algún momento de la historia los países se pusieron de acuerdo y empezaron a implementar mecanismos y comprometerse, digamos, a trabajar para la erradicación y la prevención de todo esto. Así nace el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco, que fue el primero en la Argentina y el segundo en Latinoamérica. El primero en la Argentina y el segundo en Latinoamérica. Qué importante eso, ¿no? Hoy existen 6 mecanismos que están conformados según la ley de la creación del mecanismo nacional, están nucleados en el Consejo Federal de Mecanismos de Prevención de la Tortura, donde en este año va a ser el doctor Armoa, el que va a representar al Chaco en este movimiento nacional e internacional de prevención y erradicación de prácticas totalmente ilegales y repudiadas por todos los estados del mundo, o por lo menos todos los que se comprometieron en la Convención contra la Tortura, que nosotros en nuestra Constitución la tenemos elevada a una jerarquía constitucional. Y nosotros, desde que asumimos el compromiso de trabajar a esto, venimos recorriendo el Chaco. Hemos hecho un recorrido el año pasado con el doctor y con Egidio García y también con el doctor Armoa, porque yo creo que todos los miembros fuimos parte de esto de alguna u otra manera para colaborarnos y apoyarnos en el trabajo que pudimos hacer en el impenetrable chaqueño, donde la situación del acceso a la salud y a la educación, sobre todo donde la gente está sentada dentro de una celda y por ahí no tiene posibilidad ni siquiera de escribir un escrito porque no entiende el idioma o porque tiene problemas de comunicación. En ese sentido, yo creo que eso Egidio lo puede corroborar, y hemos ido viendo situaciones con respecto a falta de acceso a la justicia y un montón de situaciones que viven las personas privadas de su libertad, que bueno, este año estamos en proceso de planificar y tomar acciones con respecto a esto para dar el paso
para conversar con el Estado chaqueño para ver cómo podemos empezar a resolver toda esta situación, y creo que esta conducción obedece esto, al diálogo, pero también a la firme convicción de que nosotros estamos para la protección de los derechos humanos de aquellos que lamentablemente la única puerta de salida al mundo que tienen es cuando nosotros hacemos un monitoreo, una visita en esa situación. Decirte, digamos, de que obviamente que las personas privadas de su libertad expresas no son único marco de competencia territorial del Comité contra la Tortura, sino también todos aquellos que están bajo, de alguna manera, responsabilidad del Estado en alguna institución pública. Este año queremos hacer un trabajo, pensando que venimos conversando con el órgano de salud mental, un trabajo en los centros de adultos mayores, donde hemos recibido alegaciones importantes sobre situaciones. Ahí iba yo. Específicamente, ¿a dónde actúa el comité? Con sus distintas disciplinas o distintas áreas que contiene adentro. ¿Dónde actúa? ¿Cuál es el área específica a donde actúa el comité? El artículo 4 del Protocolo Facultativo de Naciones Unidas establece que todo lo que esté bajo la órbita del Estado o bajo el control del Estado es la institución marco de competencia, sea pública o privada, el marco de competencia de intervención del Comité contra la Tortura. Por una cuestión de, obviamente, siempre de planificación, de priorizar, nosotros vamos obviamente recortando la competencia para poder abordando diferentes problemáticas que se van sucediendo. El doctor Armoa contaba que los centros de salud mental son una situación, y si ustedes van al protocolo o a la ley, ahí establece todas las instituciones en las que nosotros podríamos intervenir, inclusive podríamos ver centros de consumo problemático, hogares de niños, todo lo que esté enmarcado dentro del Estado o controlado por él, y que haya gente responsable sobre la vida o la guardia o la integridad física de alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿en las alcaldías ustedes intervienen? Sí, efectivamente, sí. En la alcaldía tenemos un esquema monitoreo que tiene que ver con dos pautas. Primero, vamos a visitar la alcaldía, que esas visitas que generan recomendaciones para el Estado, y también tratamos de intervenir en la urgencia, ¿no? De por ahí hay alguna situación crítica, y a veces somos intermediarios entre el Estado y los requirientes, y otras veces nos toca acudir para resolver algún problema en particular, que se está planteando mucho, por ejemplo, el tema del agua dentro de la alcaldía. Estamos trabajando eso con SAMEP. Se está planteando, por ejemplo, el tema de un esquema de salud en general, digamos, ¿no? Estamos trabajando con salud pública, alimentación, y también estamos trabajando un esquema de salud mental dentro de la alcaldía, que queremos llevarlo al seno de la Asamblea y discutir con las autoridades provinciales a fin de aplicar un protocolo de prevención de suicidio dentro de, que si bien lo tienen, pero hay que formalizarlo y bilateralizarlo con los organismos de control que somos nosotros, digamos, ¿no? ¿Cómo se fue tejiendo esto para tomar la responsabilidad de ejercer la presidencia de este comité, de este organismo? Muy buena pregunta, Julio. Vos sabés que nosotros, todos los integrantes, venimos de facciones políticas. En particular me toca venir de una cuestión de un sector gremial, que es la abogacía, que también hace política, y eso hay que decirlo siempre. En su consecuencia, después que Mario Bosch dejó la presidencia súbitamente por su desaparición física, sí, salió de gira. Tengo que reconocer la sabiduría y la inteligencia y el compromiso fuerte del diálogo de varios compañeros que integran el seno de la Asamblea, en este caso la actitud de Nelson, que hoy nos acompaña, la actitud de la representante de la sociedad civil, Dafne Zamudio, que tuvo un gran diálogo a fin de poder homogeneizar un consenso que tenga toda la fuerza necesaria interna para salir a discutir afuera qué política pública pretende el comité. Por eso, doblemente me honra a mí la presidencia, en el entendimiento de que mi persona reunía en este momento y en esta oportunidad el consenso necesario
para llevar adelante esta presidencia. Seguramente es una herramienta impresionante para establecer, profundizar, digamos, recrear derechos, ¿no es cierto? Esto que ustedes están desarrollando en este momento, que ¿ya juraron o tienen que jurar? Sí, nosotros, vos sabés, Julio, que... Me corté con la pregunta. Porque... No, está bien. Inmediatamente después de la votación, sí, nos pusimos a trabajar. No hubo ceremonia, digamos, momentos formales, y entendemos que la jura es parte del acto y el acuerdo entre los compañeros. Pero de por ahí, digamos, lo que pretendemos, dos cosas te quería contar. Sí. Lo que pretendemos nosotros, los miembros, es abocarnos inmediatamente a la urgencia del laburo, sí, ponerle el cuerpo, la responsabilidad y dar el mensaje político de que somos un organismo de control que extremadamente dialoga, porque primamos un gesto del poder ante 50.000 intransigencias, y no voy a dejar pasar por alto algo que dejas recalcar recién, que tiene que ver el comité. Vos sabés que te quiero contar una experiencia personal. Yo estoy haciendo un doctorado en Ciencias Jurídicas en Buenos Aires, sí, en la Universidad Católica, sí, y todos mis profesores son internacionalistas, sí, y el valor jurídico, culturopolítico que tiene el Comité de Prevención de la Tortura no tiene parámetros. Cuando uno emerge y va hacia otro lugar, se da cuenta de que hay estudiosos del derecho que toman como parámetro de política pública solamente lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es impresionante. Lo que a mí me llama la atención por ahí es, como es un organismo del Estado, ¿cómo hace este organismo? Sí, es una comisión legislativa más que nada, supralegislativa más que nada, pero ¿cómo haces para controlar una alcaldía? Que todos sabemos que hay apremios ilegales, existen situaciones, digamos, muy complicadas ahí adentro. ¿Cómo haces para controlarlo al Estado? Esa es la idea. Yo quiero... Hola, Julio, disculpa, sí, tomo la palabra. Yo quiero hacer 3 o 4 aclaraciones, sí, y como para continuar con la conversación y que, sí, por ahí nos entendamos y podamos... Vos metele. Yo le meto, bien. Sí. Primero, el Comité de Prevención de la Tortura, según la ley de creación, es un organismo autárquico y autónomo, así los establecen los estándares internacionales, que debe ser el organismo no dependiente de ningún poder del Estado. Por eso nosotros somos una institución que está en proceso de crecimiento, que tiene un presupuesto propio, y que estamos en la Cámara de Diputados hoy discutiendo una estructura que nos va a ayudar al fin a convertirnos en una institución independiente que nos va a permitir a nosotros tener mayor autonomía, inclusive para realizar dentro del poder legislativo el control legislativo de las leyes, dentro del poder ejecutivo, esto que estás mencionando, los sucesos que hay de violaciones de derechos humanos dentro del servicio penitenciario, y dentro del poder judicial, digamos... Exacto, no, sí. De la fuerza de seguridad que pertenecen al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Gobierno tienen estas cuestiones. Lo que nosotros en general hacemos, si bien intervenimos en distintas violaciones de derechos humanos que se van cometiendo, tanto en situaciones de apremios, torturas, malos tratos, vejaciones y ese tipo de cuestiones que están legislativamente, que son un delito, digamos, así como el robo y el homicidio son delitos, en el Código Penal esto también es un delito. Sí. Nuestro trabajo es del monitoreo constante y de recomendaciones y de diálogos al Estado para ir superando todas estas situaciones en el tiempo, digamos. ¿No tienen una acción directa, digamos, ustedes, en cuanto a, digamos, se comete hay un hecho de tortura, hay un problema de derechos y todo esto, ¿cómo actúa el comité? ¿Va, constata, releva, digamos, la situación y después qué hace? Buen día, Julio. El doctor Nelson Miera, también acá. Lo estamos dejando ahí a Egidio, pero tranquilo, Egidio ya entra. Que tenías algo especial para el compañero Egidio. Sí. Bueno, buen día Julio, buen día a la audiencia.
Hay una cosita que quiero participar en esta primer pregunta que hiciste y después te contesto la segunda. Sí. El Comité de Prevención de la Tortura es un organismo que su objetivo principal es prevenir la tortura. Claro. Habida cuenta que en todo este tiempo, así como vos, como cualquier persona en la calle sabe, que hay maltrato, tortura, en los lugares donde hay personas detenidas, ya sea una cárcel, una comisaría, un instituto psiquiátrico. El comité tiene como misión hacer relevamientos, ver dónde están las fallas, cómo se pueden controlar. Las herramientas que tiene el comité son las recomendaciones que van a ser plasmadas después en la legislación. Se proyectan pautas, se aplican de acuerdo a los criterios internacionales de derechos humanos, se aplican esas pautas para, a posterioridad, la formulación de nuevas leyes que vayan mejorando nuestro sistema. Nosotros no somos la policía de la policía, nosotros nos vamos a controlar a la policía. Bien. Eso es lo que quería saber. Bien, eso era lo que yo quería saber. Nosotros nos vamos a controlar a la policía, nosotros no perseguimos a la policía. Nuestra tarea es que el poder de policía que tiene el Estado, ese de perseguir, de detener, bueno, lo hagan conforme a derecho, conforme a la norma. Nosotros lo que hacemos es, después de nuestro relevamiento, hacemos un informe. Los informes son periódicos, mensuales, y hay un gran informe anual donde esas recomendaciones que van dirigidas a la legislatura y al gobernador, justamente la idea es tratar de mejorar la situación por la que estamos atravesando. Ojo, así, visto así, contestando tu segunda pregunta, no es que van y hay una persona torturada y bueno, vamos por ese caso. No. Eso lo hacíamos antes, al principio, porque íbamos atrás del problema. Ahora, en esta nueva etapa, estamos tratando de caminar, a veces antes del problema, a veces de manera paralela. Es decir, nosotros no somos el organismo a donde tenés que ir a denunciar que te están golpeando. Para eso está la Secretaría de Derechos Humanos, bien. Tiene sus funciones, que tiene sus funciones y ataca ese problema. Sí es cierto que en muchas oportunidades recurren a nosotros cuando se suscitan este tipo de inconvenientes, torturas, apremios, malos tratos en los distintos lugares. Nuestra intervención es siempre de mediación, de recomendaciones y tratar de solucionar en alguna medida ese inconveniente y depositar en la autoridad que corresponda la solución del problema. Nosotros no podemos solucionar algunos problemas, lo soluciona el fiscal, lo soluciona el secretario de Derechos Humanos, lo soluciona el ministro. Hay cuestiones de salud también, no solamente de gobierno. Nosotros direccionamos, tratamos de encontrarle cuál es el problema. Muchas veces tenemos inconveniente por falta de diálogo y nosotros estamos en eso, ¿no? Claro, esa es la idea. Vos sabés que es impresionante aclarar esto, porque la gente no sabe. La gente no sabe cuál es la tarea específica y cuál es la actividad que ustedes desarrollan. Hay veces que se confunde, por eso te digo, o sea, se piensa que ustedes son ejecutores, Julio, de algo. Como ejemplo te cuento detalles de lo que va de la creación del Comité de Prevención de la Tortura. Este Comité de Prevención de la Tortura ha participado en forma directa de la modificación de políticas públicas. Bien. Muchas políticas del Estado fueron redireccionándose a raíz de las propuestas, de las recomendaciones que hicimos. Se hicieron reformas legislativas, se hicieron reformas edilicias, reformas de todo tipo que fueron acomodándose para mejorar la relación del hombre y asegurarle los derechos. Muy bien. Le voy a dar participación a Egidio, que está ahí tranquilo, ¿viste? Él no tiene compromisos ahí todavía. Compromisos públicos. Buenos días, Egidio, un gusto tenerte acá.
por supuesto, integrante de los pueblos originarios, ex diputado, miembro de Naciones Unidas también, ¿no? Una larga trayectoria en la lucha por los derechos, ¿no es cierto? Esto es así, ¿no? Sí, buenos días, Julio. Para mí es un gran honor visitar y darle este espacio, la nueva composición de los directivos de nuestro comité, organismo provincial, y que hoy, bueno, es vidriera internacional porque en la figura que me dieron los votos de confianza mis compañeros de trabajo para los pueblos indígenas de la provincia del Chaco. Nosotros nos sentimos, digamos, con este nombre de paradigma de los pueblos indígenas, transformamos en la sociedad de los pueblos originarios de nuestra provincia. Y bueno, con orgullo estoy, digamos, acompañando, trabajando de igual a igual. Por primera vez me siento, digamos, conforme y con mucha ganas de trabajar en defensa de los derechos de mi sociedad, que es la sociedad de los pueblos originarios de la provincia del Chaco. ¿Cómo fuiste observando todo este proceso de profundización de derechos que se inició en la década perdida, digamos, por llamarlo de alguna manera, como le gusta decir a la Nata, por ejemplo? Todo esto de profundizar derechos, vos pertenecés a un pueblo que venía muy para atrás con el tema de derechos desde hace muchos años. ¿Cómo fuiste observando vos eso? Bueno, durante este proceso ha habido muchos cambios en la esfera de los estados, dado la aplicación de nuestros derechos constitucionarios, nuestros derechos plasmados en la Constitución Nacional, inclusive a nivel provincial, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 37 de la Constitución Provincial, y pactos internacionales como el convenio 169 de la OIT. Estos pactos internacionales hacemos cumplir en nuestros territorios ancestrales, por lo cual nuestros derechos están plasmados a través de estas normas. De ahí que nosotros este proceso queremos hacer conocer, digamos, a la sociedad, digamos, cómo fue dando a través de la lucha de los pueblos indígenas, a través de grandes movilizaciones en nuestro país e inclusive aquí en nuestra provincia del Chaco. Vos fuiste profundizando todo eso, los pueblos originarios fueron ganando espacios en el Estado, en las legislaturas, y tienen un gran apoyo del Estado en este momento. Seguramente no es suficiente, pero ¿cómo ves vos esta nueva etapa y cómo vas a encarar esta nueva etapa? Vos como integrante de los pueblos originarios. Mira, como integrante de la Sociedad de los Pueblos Originarios acá en la provincia del Chaco, siempre el Estado tuvo una mirada hacia los pueblos indígenas como una cuestión social. Lo nuestro no es una cuestión social, lo nuestro es una política de Estado. Se requiere una política de Estado y a ese apuntamos para nosotros. También pueblos y estado de gobierno podamos tener, digamos, este diálogo, y este espacio me da pie para que podamos acceder a hablar con el jefe de Estado y demás organismos del mismo Estado, ¿no? Y bueno, y esto es lo que nosotros tratamos de que este proceso sea un cambio real y efectiva participación de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, algo más para agregar en este sentido, Egidio. Vos sabés que te están escuchando, más de 1500 radios están participando de la red digital de noticias, y estaría bueno que puedas decir algo que impacte en todo ese universo de la comunicación. Sí, efectivamente, basta de persecución a los dirigentes indígenas, a los líderes de bases, basta de persecución racial de la misma fuerza de seguridad del Estado. Me parece que este
paradigma del uso de las armas de los estados para perseguir a los pueblos indígenas, sí, no está bueno para que nuestro país y nuestra provincia, digamos, encare en ese camino. Y por lo tanto creemos en la paz, y nosotros no vamos a ser un foco de rebelión, tampoco no vamos a interrumpir la paz, sino creemos la paz para un buen diálogo, y que los pueblos indígenas da pie en esta cuestión para poder avanzar en los nuestros, ¿no? Que sería en materia de legislación indígena en todos los órdenes de nuestra provincia y nuestro país. Muchas gracias, Egidio. Quiero que cierre el doctor Alejandro Almúa para ir despidiéndolos en este ciclo, en esta entrevista, que espero que se repita seguido para poder estar informados sobre el tema que nos interesa a todos. Bien. Bueno, te toca un cierre, Alejandro, te toca un cierre y te toca poder explicar, cerrar el tema y el compromiso de repetir la visita para poder ir profundizando información sobre todo esto que sí te toca, este desafío que te toca. Primero, Julio, infinitas gracias, porque la promoción del comité, ayer hablaba con otro colega tuyo que el modelo observatorio de derechos humanos se impone a nivel internacional. Esto tiene que ver con la protección de los derechos humanos y la publicidad de los derechos humanos. Hoy vos nos estás dando un brazo informático, comunicacional, que tiene que ver con la publicidad de los derechos humanos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros comprendemos de que hay una realidad. Quiero decirte que tenemos un alto compromiso de diálogo. Comprendemos además que la confrontación deja quizá beneficio a los personajes de la confrontación y muy poco al destinatario de la política pública. Entonces, el objetivo fundamental es sentarnos con las autoridades, poner sobre la mesa la problemática y escuchar qué programa de solución tienen ellos. Ir armando un plan de trabajo para este 2019 y empezar a visibilizar una solución, ¿no? No vamos a ser ingenuos respecto de que esto es fácil exigir, pero sí sentarnos a conversar una vez. La próxima vez están los mecanismos administrativos internacionales de queja, pero necesitamos generar una mesa seria de diálogo. ¿Cada cuánto tienen comunicación con el Poder Ejecutivo, por ejemplo? Nosotros tenemos, en la experiencia del año pasado, hubo una buena comunicación con los ministros que nos llevaban los canales de soluciones. Algunos, otros están en camino de diálogo. Hay también muchas mesas de habeas corpus ordenadas por la justicia, donde también se tiran inconvenientes y se ofrecen soluciones, a veces innecesarias, a veces una totalmente falta de eficacia de esas mesas. En lo personal yo soy bastante no creo mucho en las mesas, cuando son muy amplias, digamos, ¿no? Decía el general, pero cuando vos querés que algo no funcione, armar una comisión. Necesitamos sentarnos de a uno y poner sobre la mesa un problema tras otro para ir buscando soluciones puntuales, serias y programáticas y eficaces. Muchas gracias, muy amable. 11:25 minutos, estuvo la gente del Comité contra la Tortura.